a Óscar, porque gracias a él tenemos unos vídeos preciosos con mucha historia, que no voy a contar ahora para no perder tiempo, y que esto, que también tengo que decir, que aquí las que van a Tierra Santa no están todos, porque unos son de Madrid, otros están en Santander, y otro tenemos a Yolanda, que la tenemos en Francia. Entonces los tenemos repartidos por todos los sitios. Eso es bueno, porque es internacional, somos familia. Y como somos familia tenemos por todos los sitios. Y entonces, como ellos no pueden venir, gracias a Óscar van a poder ver este vídeo que ya veréis cuando vayamos a Don Manuel. Entonces también gracias a Don Manuel, pero bueno, es que a Don Manuel no le tengo que presentar, porque Don Manuel le conocéis todos, y como decíamos antes, es un experto en Tierra Santa, pero es que él también es catedrático de teología, es doctor en teología. Entonces, claro, sabe mucho y tiene mucha experiencia en todos los sentidos y de todos los recorridos, porque también estuvo en países americanos. Así que bueno, pero como es de Gijón, Dios es tan bueno que nos le mandó otra vez para aquí. Así que le damos las gracias y gracias a todos vosotros. Gracias, Óscar. Ahora voy a llamar a Tony. Vale. Pues nada, bienvenidos. Y hoy nos subimos a la escalerilla del avión, por lo menos el primer peldaño, ya para ir calentando motores para octubre. Entonces esta clase es de introducción general de qué es Israel, cómo está la cosa, de la historia de Israel. Ahí es donde tengo que intentar ser breve, porque si no me alargo con cada parte. Y luego, al final de la clase, haré un breve recorrido de qué es lo que vamos a ver día por día. Pero luego ya en septiembre empezaremos a detallar. La idea es no llegar allí de nada, de encontrarte, ¿y esto qué es? Si no querías, por lo menos que te vaya sonando, que se vaya viendo y que aunque allí todo lo que digamos aquí lo vamos a repetir en Tierra Santa y probablemente más ampliado, pero por lo menos dice, mira, ya llevo unas nociones, ya sé dónde ir. ¿Y dónde vamos? A la tierra de Jesús. A estar en los mismos sitios que fue pisando Jesús un día tras otro, en esos 30 y pocos años que estuvo aquí en la tierra, a la tierra de María, a la tierra de José. Entonces somos unos afortunados por ir a Tierra Santa. Es que estar en Tierra Santa lo más parecido a estar en el cielo. Ya os lo digo. O sea, porque poder estar en el lugar donde la Virgen recibió la visita del ángel y estar allí y decir, ah, fue aquí. Aquí hemos visto muchos cuadros. Ah, llegó. Ya se me había perdido. Hasta tranquilo, pues estar allí es que te pone los pelos de punta. O sea que ahí, en esa gruta, es donde, que se me cansa de vez en cuando. Que ahí en esa gruta fue donde desapareció el ángel, donde estaba la Virgen, en su casa, en la casa de San José, que luego pasó a ser la casa de José y María y luego pasó a ser la casa de la Sagrada Familia, el lugar de la tierra donde más años ha vivido Jesús, porque ahí vivió 30 años. Con lo cual, bueno, pues ahí estás. Pero puedes ir por allí e imaginarte a Jesús correteando cuando era pequeño. Pues es que estoy en mi sitio. No sé, o sea, en 1000 sitios, la gruta de Belén, en Caná, en las bodas de Caná, en el lugar del bautismo de Jesús, donde además renovaremos las promesas del bautismo, en el Monte Tabor, el Monte de la Transfiguración, que se está muy bien en el Monte Tabor. O sea, lo de San Pedro, que bien estamos aquí, se repite cada vez que vas aquí. Te sientas un ratín en la basílica que hay arriba, te pones a hacer oración y sales diciendo, qué bien estamos aquí. Es que todo es así, o sea, es en el huerto de los olivos, en la fortaleza o Torre Antonia, donde Pilato juzgó a Jesús, recorrer el Vía Crucis, que habréis hecho muchas veces el Vía Crucis, pero por los sitios por los que pasó Jesús, y llegar hasta el Calvario, y después del Calvario al sepulcro, y allí te tienes que pellizcar diciendo, estoy aquí. Es que es así. Y luego mi Emaús, y el sitio de la Ascensión, y en el cenáculo, donde el Señor instituyó la Eucaristía, tuvo lugar la última cena, y tuvo lugar la venida del Espíritu Santo. Son pequeñas cosas que sucedieron allí. En la tumba de la Virgen, que para algunos a lo mejor suena esto, ¿qué es eso de la tumba de la Virgen? Pues ya lo explicaremos, pero allí estaremos, etcétera, etcétera. Largo, etcétera. Es revivir la vida de Jesús. Por eso se llama Tierra Santa el quinto evangelio.
y cambia el modo de leer los evangelios cuando has estado ahí. Claro, lees el episodio de las bodas de Caná y dices, claro, pues es que yo estaba allí. O lees, no sé, el paseo de Jesús por el templo y vamos a hacer lo posible por entrar en la explanada, que no nos lo ponen fácil por cuestión de días. Pero yo no tengo que hablar con el guía para que el domingo podamos entrar en la explanada de México, pasear un poquitín y ya está, por lo menos estar aquí. En fin, es un largo etcétera, es revivir todo, por eso hay que aprovecharlo muy bien, y ese es el sentido de estas clases, para ir como subiéndonos a la escalerilla del avión y pensando, oye, que voy a estar en todos esos sitios, y todos son muy emocionantes, muy emocionantes. El lugar donde este año iremos, y además en teleférico, esto va a ser tremendo, ese día va a ser tremendo. Al lugar donde, según la tradición, el Señor pasó los 40 días en el desierto. Una ruta a mitad de ladera, y la cuarta parte nos la sube el teleférico y la otra cuarta parte ya la veremos. Pero bueno, se sube, claro que se sube, pero bueno. Total, es mucho, hay que aprovecharlo bien, esto es, ¿no? Hay que encontrarlo, hay que mentalizarse, no puedes llegar allí en blanco, sino que tienes que poder luego eso, pellizcarte en cada sitio diciendo, estoy aquí. Estoy delante de la columna de la flagelación, estoy tocando la roca del Calvario, estoy besando el lugar donde nació Jesús. Es que, bueno, son estas cosas las que vamos a poder hacer. Entonces empiezo describiendo Israel y Palestina hoy. Israel y Palestina hoy. Aquí tenemos Israel y Palestina. Palestina está en un color como más azulado y Israel es lo que está a la izquierda de Palestina, lo que da al mar y ya está. Todo lo de la derecha, que tiene un amarillo más acentuado, es Jordania. Entonces Palestina, además de esa zona de la derecha, de Jerusalén, tiene una franja, se llama así, la franja de Gaza, que la podéis comprobar que está aquí. Esta franjita de aquí, que es de la que están más activos que nunca y lanzan muchos cohetes hacia Jerusalén, que no llega ninguno porque tienen un sistema antiaéreo fantástico, pero esa es la franja de Gaza. En la franja de Gaza no vamos a ir a nada, porque no hay nada que yo sepa del Nuevo Testamento que tenga que ver con la franja de Gaza. Pero el resto sí que nos vamos a mover. Tengo aquí una foto para que nos hagamos una idea de cómo de verde es el paisaje. Es una foto de tipo satélite. Entonces veis que se ven manchas verdes al oeste, en la zona de la costa, al norte, esa zona norte donde hay un lago, ese lago es el lago de Genesaret, lago de Tiberíades, mar de Galilea, tiene muchos nombres, pero siempre es el mismo. Entonces, ahí toda esa zona de Galilea, ahí está Nazaret, ahí está Capernaum, ahí está Magdala, ahí están un montón de sitios que visitaremos, ahí está el lago, navegaremos por el lago en un barco y ahí de un momento dado pararemos el barco para hacer un rato de oración tranquilamente allí en el lago. Entonces veis que esas zonas son más verdes, pero según te vas yendo más hacia el este, más a la derecha, se va poniendo color amarillo. Es desierto. Y la zona sur también es desierto. Toda esa zona. De hecho, Israel se ha dado cuenta de que tiene ahora mismo un potencial enorme. Descubrieron gas en el mar, lo están sacando, que lo necesitan para producir energía, pero también han descubierto, oye, este lugar desierto es un lugar estupendo para poner placas solares. Entonces están llenando parte del desierto de placas solares para producir electricidad que les va a ir muy bien. El Mar Muerto, que es lo que está más grande ahí en medio, tiene algo ahí partido en dos, y es que el Mar Muerto se está secando. Me iba a decir se está muriendo, no, muerto ya está, pero que se está secando. Ahí está una pequeña ampliación para que se vea toda la zona sur, ya no hay nada. La raya no es carretera, la raya es la frontera. Es una manera de pintarte la frontera entre Jordania y Palestina, que esa zona es Palestina. Entonces está bajando el nivel porque el río Jordán baja muy escaso de agua, porque sacan toda la que pueden para regadíos. De hecho ya no sacan más. Ahora el resto del agua la sacan del mar, la desalinizan y la potabilizan. Se dan cuenta de que del río Jordán no pueden sacar más, pero en cualquier caso, con todo lo que saca, ya no llega al Mar Muerto tanta agua como antes y el Mar Muerto va bajando. Entonces, bueno, pero ahí lo veis, ¿no? Para que nos demos una idea de cómo es la cosa. Bien. Sí. Entonces, volviendo aquí, las ciudades más importantes, Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, la zona de Israel.
poco más de 2 veces Asturias. Eso es lo que tiene Israel. 9.300.000 habitantes. El 80% judíos y el 20% árabes. Es decir, hay mucho árabe viviendo en la parte de Israel. Hay muchos pueblos que son árabes. Además, esos son pueblos enteros. No vive en esta casa un judío y en la casa de al lado un árabe. Eso no pasa. Como mucho hay barrios. Eso sucede en Jerusalén. Barrios judíos, barrios árabes. Pero en general, en cuanto sales de Jerusalén, pueblos árabes se ve muy bien porque ves las mezquitas y ves los minaretes, las torres de las mezquitas. Entonces son 20% árabes. De cristianos, judíos prácticamente ninguno cristiano. Árabes, entre los árabes un 2% en Israel. No, una cosa, un tema de nomenclaturas, conviene distinguir israelitas y judíos. Hasta el principio del siglo XX israelita y judío era lo mismo. Pero ahora se llama israelita al que es habitante de Israel. Por tanto, hay árabes que son israelitas. Y judío, en cambio, hace referencia a la raza. Judío es judío. Que están todos en Israel, no. Ahora veremos en Palestina cómo también se están metiendo judíos. Por ciudades, la más importante es Jerusalén, que yo creo que la tenéis ahí situada en el medio, aquí, ahí pongo el cursor, ahí está Jerusalén. Al oeste de la costa está Tel Aviv, que oficialmente sigue siendo la capital, porque tanto los palestinos como los judíos querían que su capital fuera Jerusalén. Y entonces, en los pactos que se hicieron, los judíos trasladaron la capital a Tel Aviv, aunque ahora están poco a poco volviendo a trasladarla a Jerusalén, y los palestinos han puesto la capital en una ciudad llamada Ramallah, donde he puesto ahora el cursor para que se vea. Esa es Ramallah. Entonces, las ciudades más importantes de Israel son Jerusalén, que tiene unos 800.000 habitantes, Tel Aviv, que tiene unos 500.000, pero en realidad esto no es cierto en el sentido de que alrededor de Tel Aviv hay muchas poblaciones, llamémoslo Gran Tel Aviv, y es donde vive la mayor parte de la gente, tanto alrededor de Tel Aviv como desde Tel Aviv hacia el norte, hacia la tercera ciudad que se llama Haifa. Aquí está. Haifa. Esa es Haifa, que es un puerto y que es una ciudad, toda la zona de costa es muy activa industrialmente y con muchas cosas. Sobre todo se les da muy bien la investigación. En Haifa tiene sobre todo investigación informática. Allí tienen sede Hewlett Packard, Google, Apple, Microsoft, todos tienen allí una sede. Ellos presumen de que ellos son los que han inventado el USB, que todos manejamos, ha salido de Haifa, que lo sepáis. A nosotros Haifa no nos interesa ni por IBM ni por estas cosas, pero sí nos interesa porque al lado está el Monte Carmelo, que es donde queremos ir el fundamento. Bien. Entonces a esto hay que añadir que los israelitas se han ido metiendo en Palestina a través de lo que llaman los asentamientos. También se metieron en la Franja de Gaza. Hace 30 años firmaron un acuerdo de que iban a dejar todos los asentamientos y los judíos lo cumplieron en la Franja de Gaza y la dejaron libre. O sea, se marcharon de allí. Pero no lo han cumplido con todo lo que van cogiendo en la zona de Palestina. Y además no están parados, siguen a más. Y encima ahora el gobierno no ha tenido más remedio para poder formar gobierno que pactar con los ultraortodoxos, que muchos de ellos son colonos y son muy partidarios de seguir ganando terreno para echar a los árabes, nada más que para eso. Nada más que para eso. Entonces, al principio los asentamientos, nada, eran una cosa muy pequeña, 4 casas, un bungalow, a lo mejor una roulotte, un no sé cuánto, pero con el tiempo han empezado a construir casas y algunos asentamientos, los 3 mayores oscilan entre 26.000 y 52.000 habitantes. Ahí tenéis un asentamiento. Es una ciudad. Es una ciudad. Es una ciudad. Entonces, hacen esos asentamientos con casas buenas, porque, bueno, bien construidas. En 2015 había 230 asentamientos israelíes reconocidos. Entonces pongo aquí un mapa donde, bueno, en la parte de abajo se ven un montón de puntitos verdes. Esos puntitos verdes son todos asentamientos. Pero la mayor parte de los asentamientos, y sobre todo los grandes, están alrededor de Jerusalén. Allá arriba se ve Jerusalén y se ven las manchas verdes y se ve cómo realmente son potentes. Por ejemplo,
El que he mandado la foto es este, el de Modi Hilit. ¿Qué hacen? Lo dejan muy pegado a la frontera, por decirlo de alguna manera. ¿Y al norte hay uno muy grande? No, al norte... Aquella mancha es una ampliación de Jerusalén, es el recuadro de Jerusalén ampliado arriba. Todo eso está en la zona de Jerusalén, como a un radio de 20 kilómetros de Jerusalén. Entonces van ganando terreno, van construyendo y se va quedando allí. Incluso los más cercanos les hacen carreteras exclusivas para que no pueda pasar por ahí ningún palestino y van por las carreteras exclusivas con valla y con todo para ellos solos, para poder llegar a su asentamiento. Hombre, los más lejanos no es posible, pero los más cercanos, ya veis, sistema de alambradas y sistema de lo que quieras para poder llegar a los asentamientos. Los asentamientos estoy convencido que son una cosa ruinosa para el Estado, porque solo tener que construir esto, solo el tema de la seguridad y los soldados que tienen que poner, etcétera, etcétera, dicen, mira, es que te compensa, no sé, hasta colonizar Almería, yo qué sé, pero es que... dinero. Pero bueno, les da igual, los israelitas tienen mucho dinero que les llega a Estados Unidos. Los árabes tienen también dinero que les llega de los países árabes, pero se lo gastan en mezquitas. Luego ves a los árabes y viven todo muy pobre, no tienen más. Y en cambio, los árabes cristianos, eso sí que no reciben dinero de nadie más que de los peregrinos. Viven un poco de nosotros, de lo que nosotros compremos o de lo que hagamos por ellos. Bueno. Entonces ya ahí están los... Total, ahora mismo, en los asentamientos hay más de 500.000 de personas. O sea, para que nos demos cuenta de cómo van haciendo, ¿no? Entonces, ahí tienen asentamientos al norte del todo, voy a volver para atrás, al norte del todo, los altos del Golán están pues muy al norte, toda esta zona por ahí son los altos de Golán y por aquí hay algunos asentamientos, por ahí vive gente, pero vamos, de los 500.000, 200.000, 200 y pico mil son al este de Jerusalén, en esa zona cerrada. Bien, les hacen además muchos, a los que quieren ir allí de colonos, tienen un montón de beneficios, préstamos a bajo interés, las casas se las ponen baratas, exenciones de impuestos, les pagan las escuelas, en fin, todo. Bien, esto es, ¿no? La renta per cápita de Israel es muy alta, son 40 y tantos mil dólares. En España son 25.000, pero no lo notas allí. O sea, no sé dónde están los ricos, bueno, probablemente en la zona de Tel Aviv. Y desde luego no en los pueblos árabes. No lo ves. O sea, tú dices, esto no me corresponde al doble de España, casi el doble de España. O sea, pero la realidad es que esa es la renta per cápita de allí en Israel. O sea, dinero tienen y un montón. En cambio, te vas ahora a Palestina, al este, y la cosa cambia por completo. A ver. Aquí, Palestina. 6.000 kilómetros cuadrados, o sea, menos que Asturias. 5.200.000 habitantes. La capital, Ramallah, tiene 350.000 habitantes. Entonces allí son árabes todos, 98% musulmanes, 2% de cristianos. O sea, hay igual de cristianos en un lado que en el otro. La mayor parte de los cristianos allí se concentran en Belén, zona de Belén. Igual que gran parte de los cristianos de la zona de Israel se concentran parte en Jerusalén, parte en Nazaret. Y por ahí ya más perdidos. Entonces la separación con Israel es esto, el muro. El muro que han construido no está completo el muro. O sea, hay zonas que no hay muro, solo hay alambrada. Pero el muro son muchos kilómetros. Nos va a llamar la atención el primer día que saldremos del aeropuerto. El aeropuerto, pues, bueno, aquí no está. Aquí sí está el aeropuerto. Está aquí el aeropuerto y tendremos que ir hacia el norte, todo esto, para llegar hasta Haifa. Pues ahí Palestina está muy pegado, como veis, a la carretera. Entonces veremos el muro que está ahí pegado y nos va a dar sensación de cárcel, porque esa es la sensación que da. Entonces, este es el muro, que está muy limpio por la parte de Israel, como veis, y no está tan limpio por la parte de Palestina. Pero eso ya... Palestina, como podéis ver en la foto, está muy sucia. Israel tampoco es que tenga especial limpieza, y en los pueblos árabes tampoco, menos. Pero ni siquiera en los barrios judíos, no son, o sea, la limpieza, tampoco en España somos, no sé, la tacita
monedita de oro de la limpieza, pero por mucho premio escoba que le den a Oviedo, no se sabe si es por limpieza o porque está en la escoba, pero bueno. Entonces, el muro, ¿no? El muro es ese. Entonces, para pasar hay que... ya me voy. Para pasar hay que pasar por una especie de fronteras que, como no es un Estado independiente, porque depende todavía de Israel, se llaman checkpoints, en vez de llamarlos aduanas. Aprovecho para decir, el ejército y la policía de Israel no tiene ningún sentido del humor. No intentéis gastarles una broma porque no la van a entender y os podéis meter en un lío. O sea que si en cualquier momento, en los checkpoints, en general a los peregrinos no nos hacen caso. Ven el autobús, ven que es de peregrinos, tira para adelante. Pero alguna vez van y se sube alguien, y se me ha subido alguien. Sobre todo en checkpoints que de poca gente. Checkpoint en el Mar Muerto para ir al Masada, una fortaleza que están los tíos más aburridos que yo que sé. Entonces ven un autobús y sube el tío con la metralleta y con todo y se pone a mirar y te puede pedir el pasaporte o te puede pedir lo que quieras. Con toda seriedad, lo que pidan y no bromitas porque no entienden. Se pone mal. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y en el aeropuerto igual y en cualquier sitio. O sea, no se juega con esto. Bueno, también se entiende, quiero decir, que esos tipos que tienen terrorismo dentro no están para bromas. No están para bromas porque, bueno, pues eso, porque de vez en cuando hay tiros y hay tiros, ¿no? Entonces hay que pasar por los checkpoints. Nivel de vida, pues antes se dije que eran 45.000 en Israel, en Palestina son 4.000. La renta per cápita. Entonces hay una diferencia notable. Israel se constituyó como Estado en 1948. En realidad los judíos ya habían ido entrando casi por el sistema de los colonos, pero comprando. Desde inicios del siglo XX fueron comprando terrenos, sobre todo en la zona del mar. Ahí es cuando se construyó Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad antes de ayer, es del siglo XX, cuando se constituyó Tel Aviv, con todos los judíos que iban llegando, iban comprando terrenos y se dedicaban a la agricultura y iba creciendo. O sea, cuando en 1948 vino el gran éxodo y fueron muchos judíos, ya había muchos judíos allí y se constituyó el Estado. Se hicieron todo un tipo de particiones, todo tipo de cosas, todo esto se ha roto muchas veces por parte de unos, por parte de otros. Jerusalén, primero fue Jordania, invadió Jerusalén, se quedó con gran parte, luego los judíos volvieron a contraatacar y se quedaron con todo Jerusalén. Al inicio Jerusalén estaba partido en varias zonas. En fin, los conflictos son continuos y ayer mismo hubo otra vez lío y jaleo y siempre lo hay. Nadie busca soluciones. Esto es muy difícil. Todos buscan, los árabes te dicen, ¿qué queréis? Echar a los judíos al mar. Dices a los judíos, ¿qué queréis? Echar a los árabes al mar. Entonces así no hay manera de buscar soluciones. Pero dicen, vamos a ver cómo podemos convivir. No. O sea, los árabes, por ejemplo, que viven en Israel, piden, como tú pides también aquí, un permiso porque voy a pintar la fachada o voy a hacer un arreglo en la casa, tienes que pedir un permiso municipal. Tardan 2 o 3 años en dárselo. Digo, ¿por qué no me lo dan? Porque yo lo que quiero es que se vaya. Es así de simple. Entonces, bueno, esa es la idea. Ahora, ¿por qué Palestina no es un Estado independiente? Porque entre esos acuerdos hubo varias veces que dijo, en 5 años tiene que ser un Estado independiente. Por un lado porque los judíos torpedean, pero por otro lado porque los palestinos no son capaces. Son muy mal, no se organizan. Bueno, mira lo que pasó en Afganistán cuando se marchó Occidente. Es que son así. Entonces, de hecho... Están muy divididos, pero no es eso, es que, por ejemplo, el orden interno, ellos tienen que tener su propia policía interna para controlar Palestina. Pues hay zonas, hay 3 tipos de zonas. Una zona que está controlada por soldados palestinos exclusivamente, o policía palestina. Otra zona mixta, donde hay soldados israelíes y soldados palestinos. Y otra zona que la está controlando Israel porque ellos no son capaces. Las carreteras de Palestina las ha construido todas Israel. Entonces, todo lo que se les deja a ellos, la educación, la sanidad, está fatal. Como dice nuestro guía, dice, ¿cuál es la diferencia en Palestina entre un hospital privado y un hospital público? En un hospital público vas y te mueres. En un hospital privado vas y tardas un poco más. O sea, está la cosa, ¿lo veis? O sea, por eso digo, nosotros les ayudamos, ¿no? Aunque hay que regatear siempre, ¿eh? No, tampoco vayáis en plan... O sea, a ellos les cuesta 10 y te van a pedir 100. Tú regateas y al final se lo sacas por 30. ¿Y
quieras sacar por 30. Y ellos también quedan felices porque lo han vendido por 30. No pienses en ningún momento, ay, qué pena me está dando porque he regateado demasiado y se le he bajado demasiado el precio. No te preocupes que ganan, si no, no te lo venden. ¿Cómo te lo van a vender? Entonces, no, eso es así, ¿no? Bien, total, que es muy difícil. O sea, podéis estar allí, preguntáis al guía, preguntáis a la gente, al conductor va a ser más difícil porque no suelen hablar español, hablan árabe, y no sé yo cómo estáis de árabe, pero y vais preguntando y al final la conclusión es que eso, que nadie busca soluciones, entonces es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, entonces con esto voy a ir a, ¿qué estoy haciendo? No sé, qué le he dado, aquí, tal. Bueno, vamos a hablar de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se puede decir que es un poco de antes de ayer. El origen del pueblo de Israel es Abraham y es el siglo XIX, en 1800 a.C. Para entonces ya había, los egipcios ya llevaban más de varios miles de años funcionando, los babilonios, etc. Había muchas culturas y sin embargo Dios, para elegir el pueblo del que iba a nacer el Mesías, quiso empezar desde cero. Y quiso empezar desde cero, empezando con Abraham. Y de Abraham ya que saliera el pueblo, que nunca fue más poderoso que los de alrededor. Bueno, de hecho, a lo largo de los siglos estuvo dominado, o por lo menos invadido, por los babilonios, por los persas, luego por los griegos y luego por los romanos, que son los que pilló Jesús, eran los romanos, no eran un gran pueblo. O sea, Dios no elige lo grande, el pueblo más fastuoso, voy a elegir ese pueblo, ya vemos que las elecciones divinas van por otro lado. E incluso Abraham, elige a Abraham porque Abraham era un inmigrante, hijo de inmigrantes. Abraham ahora lo consideramos una gran figura, que lo fue. Pero en su inicio, cuando Dios lo eligió, era eso, 1800. Entonces ahí está un poco la cronología básica. Yo solamente me detengo. Abraham es el primero. Hasta el año 1000 no terminan de conquistar la tierra prometida con el rey David. Después, en el año 500 y pico, los expulsan los de Babilonia, es el destierro. Los persas conquistan Babilonia, les dejan volver y a partir de ahí ya todos son líos hasta el nacimiento de Jesús. Pero bueno, vamos, otra vez le he dado a la tecla que no es. Vamos a ver, Abraham vivía en Ur, lo veis ahí al este, a la derecha. La familia, en realidad el padre de Abraham vivía en Ur con toda la familia, vivían en plan clanes. O sea, no es que fuera Ur, la mujer y 3 hijos, sino que ya era Ur, la mujer, los hijos, las mujeres de los hijos, los nietos, es todo el clan. Eran bastante nómadas, se dedicaban sobre todo al ganado y se desplazaban buscando lugares donde hay hierba. En los lugares donde iban, acampaban y entonces también plantaban, entonces tenían también agricultura. Pero bueno, todo era, como se ve, una cosa como muy pobre. Abraham al principio solo tenía 2 as, Abraham. Y Dios le cambió el nombre en un momento dado y lo llamó Abraham, que significa padre de un numeroso pueblo, porque es lo que le estaba prometiendo. Entonces, bien, estoy con Ur y el padre de Abraham con todos. Entonces, aquella zona estaba un poco más seca, había más sequía, y entonces decidió emigrar. Y quiso emigrar hasta la tierra de Canaán, con todo ese recorrido que va por allá arriba. Pero a mitad de camino, es decir, en Harán, se paró, porque ya ahí encontró que había bastantes pastos, bastantes cosas, y se quedó allí. Y entonces se instaló ahí todo el verano. Había gente en toda esta zona, pero no solían molestarse mucho entre ellos, porque había espacio de sobra, no eran muchos los habitantes, y si aparecía gente que se quería quedar por allí, si había agua para todos, no había especial problema. Entonces ahí, en Harán, es donde Dios se le apareció a Abraham, y le prometió que le iba a dar una tierra, la tierra prometida, y que iba a ser el padre de numeroso pueblo. Tenía eso aquel, la promesa, porque Abraham, cuando recibió la promesa, andaba por los 60, y su mujer era estéril, no tenían hijos. Pero Abraham creyó en Dios, y se puso en camino, y bueno, ya llegó hasta la zona, ahí aparece Betel, Monte Moria, ahora explico, Hebrón, Berseba, no existía todavía Jerusalén, como se ve, pero era la zona en la que se movió.
sucedieron unas cuantas cosas. La más conocida es la de que cuando tuvo el hijo, ¿a qué edad tuvo el hijo Abraham? A los 100, 40 años. Buena enseñanza de paciencia para nosotros, que si nos promete algo Dios, pasado mañana ya decimos, mira, o me lo concedes hoy o ya me olvido de ti. 40 años. 40 años. Es que, bueno, son muchas las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque el Señor, Dios va como con táctica didáctica enseñando a su pueblo. Bien, pero después, a los 115 años, es cuando Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y Abraham, como cree en Dios totalmente, cogió al hijo y se fue a un lugar alto. No había templos. Cada vez que querían adorar a Dios, buscaban un monte, en el monte ponían unas piedras en forma de altar y allí pues sacrificaban el cabrito, lo que fueran a sacrificar. Pues él se fue a un monte, el monte Moria, y en el monte Moria se preparó para sacrificar a su hijo. Todos sabemos que el ángel le detuvo y que sacrificaron un carnero, y ya se quedó el monte Moria como un monte importante porque fue el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. De hecho, Salomón, cuando construyó el templo, lo construyó en el monte Moria. El templo de Jerusalén está construido en el monte Moria. Y la parte central del templo de Jerusalén, el Santo de los Santos, es exactamente la del monte Moria. El monte Moria forma parte de una pequeña cordillera, Sión, se llama, como así se me olvida. Entonces, sí, hay pequeñas cumbres, una de ellas es el Moria. Y la cumbre propiamente de Sión hasta discuten de cuál es, si es esta o la otra. Son pequeñas ondulaciones, dentro que es montañoso, y luego ya cae más, la ladera ya cae más. En Jerusalén se ve en la zona arriba, nada de plana, todo se cuesta, pero bueno, cuestas suaves, y luego ya de repente tienes una ladera grande que baja hasta el río, que baja seco, ¿no? Entonces, Monte Moria. Ahí es donde ahora los musulmanes construyeron una mezquita, la mezquita dorada, la de la cúpula dorada, está puesta en el Monte Moria. Porque para ellos Abraham también es un profeta. Y además, porque ellos tienen por ahí una idea curiosa y extraña de que desde ahí, nada menos que Mahoma subió al cielo. Y fue alabado por ahí, luego bajó y luego... Otro día os cuento esa historia. No tiene ni pies ni cabeza, como casi todos los musulmanes. Pretenden razonar con ellos porque no hay por dónde cogerlo. Bien, entonces él estuvo por ahí y por ahí se quedaron tanto el hijo como los nietos. Un nieto importante de Abraham es Jacob. Jacob más bien se instaló en la zona que luego fue Samaria. Bueno, digamos donde aparece la palabra tierra, esa es la zona de los samaritanos. Ahí es donde se instaló Jacob. Ahí es donde además, claro, necesitaban agua y hicieron un pozo, el pozo de Jacob, que aparece en el Nuevo Testamento, cuando la escena de la samaritana, que el Señor se sentó al lado. Y bueno, como siempre buscaban un lugar alto donde adorar, pues ahí había un monte que era el Garizim, y ahí es donde puso él el altar y donde subían a adorar. Mucho antes de que hubiera templo. Porque esto es en torno al 1800, 1700, y el templo no se construyó hasta el año 900. O sea que pasaron muchos años. Bien, Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, Jacob le cambió también el nombre. Dios le cambió el nombre, igual que Abraham a su abuelo, a él le cambió el nombre. El nombre que le dio a Jacob fue Israel. Ese es el origen del nombre Israel, que significa el que luchó con Dios, un episodio extraño que aparece ahí en el Antiguo Testamento. Entonces tuvo 12 hijos y hay que reconocer que el Papa tenía predilección por el último, que era José, el pequeñito. Y lo quería mucho. Y con eso hizo que los hermanos le tuvieran manía. Tan manía que en un momento dado, que estaban por ahí cuidando del ganado, que es lo que hacían, lo vendieron de esclavo a Egipto. Y José se fue a Egipto. Pero José, que era muy espabilado, llegó a Egipto como esclavo y terminó de primer ministro del faraón. Y era el que llevaba todo. De manera que cuando hubo una sequía y los hijos de Jacob dijeron tenemos que ir a Egipto, que dicen que allí hay trigo, fueron allí y se encontraron con José. Al principio José no dijo nada, pero luego sí, y les aceptó. También eso es una manera de interpretar muy bonita por parte de José, que es de descubrirse el sombrero, porque podía decir, bueno, espera que ahora me toca a mí, que es lo que a lo mejor alguno de nosotros diría. Y sin embargo él dijo, no me habéis enviado vosotros aquí como esclavo. Ha sido Dios el que ha querido que
yo fuera por delante de vosotros para poder atenderos ahora. Eso es perdón y eso es amor y eso es lo que quieras. Bien. Total, que luego al final se quedaron todos en Egipto. Todo muy bien al principio, pero los israelitas empezaron a tener un montón de niños, muchos más que los egipcios, y llegó un momento que los egipcios diciendo, calla, calla, que estos nos comen. Y entonces los egipcios decidieron convertirles en esclavos. Y fueron esclavos de Egipto durante 400 años. Hasta que llegó Moisés. Y Moisés lo eligió Dios. Moisés, vamos a ver, ahí está la península del Sinaí. El Sinaí está justo en la esquinita de abajo de la península. Aquí está el monte Sinaí. Moisés pasó 40 años en esa zona. Tuvo un episodio, en un momento dado, estando en Egipto, bueno, no voy a contar la historia. Total, que él conocía muy bien esa zona, porque de hecho él se había puesto ahí a trabajar para un señor, a cuidar el ganado, y al final se había casado con una de las hijas. Con lo cual, bueno, mejoró la posición. Pero luego Dios le pidió, quiero que vuelvas a Egipto y que saques a la gente de Egipto. Entonces, la salida de Egipto, pues bien sabemos lo de las 7 plagas. Al final los egipcios cedieron, dejaron salir y además fueron generosos, les dejaron mucho ganado y también muchas joyas, y se llevaron muchas joyas, ¿no? Y salieron. Entonces, bueno, ahí está la ida, claro, la ida a Egipto. Vamos a ver. Ahora, aquí está lo de Sicar, donde está el pozo de Sicar y el monte de Gerizim dentro de Samaria, y hasta ahí aparece ya Jerusalén. Entonces, cuando ya llegó el momento de salir, salían de Memphis, que está ahí a la izquierda del todo, aparece Memphis. Lo que querían era ir a Canaán. Ahí aparece Canaán al norte. Y el camino más corto es evidentemente el del norte, el de la costa. Camino que probablemente utilizarían José y María con el niño cuando fue la huida a Egipto, en dirección contraria, desde Israel hacia Egipto. Y no cogieron ese camino, cogieron el de abajo, que como veis es mucho más largo. Y eso fue Dios mismo el que se lo dijo. Y además sale el razonamiento de Dios en la Sagrada Escritura. Dice Dios, no los voy a mandar por el camino de arriba, que es el camino de los filisteos, porque se me van a asustar y van a darme de vuelta. Hay que tener presente que los filisteos no les iban a dejar pasar por las buenas, iban a tener que pelear con ellos. Y estos no eran guerreros, habían sido esclavos, no sabían pelear. Entonces, Dios mismo fue el que dijo, no les mando por el camino de los filisteos, y les mandó por abajo, por el Sinaí. Entonces, que empezaron a caminar por el Sinaí. Ahora, ¿qué pasó? También por el medio se fueron encontrando gente con la que tuvieron que pelear por una cosa y otra, de manera que más o menos ya aprendieron a pelear. No estaban en condiciones de enfrentarse a un gran ejército. Dios, de hecho, lo que les prometía es que Él les iba a dar la tierra prometida, pero sí quería que por lo menos supieran pelear algo. Entonces, ya en ese recorrido hacia abajo, ya fueron encontrando distintas cosas. Pasaron muchas cosas. Ya solo llegar hasta el Sinaí y les llevó 3 meses. En medio estuvo el paso del Mar Rojo, como sabemos, que Dios les abrió el mar para que ellos pudieran pasar, y lo volvió a cerrar cuando los egipcios, que cambiaron de opinión y fueron detrás de ellos para que volvieran, pues se metieron en el Mar Rojo y se lo comieron. En esos 3 meses ya pasaron muchas cosas. Por ejemplo, ahí apareció el maná. Casi siempre era porque las quejas del pueblo. Es que nos has traído aquí no hay comida, y que no sé qué. Entonces les dice, pues todos los días os vais a encontrar con el maná, lo recogéis y podéis comer. Es que no tenemos carne, nunca hemos comido carne. Mandó Dios una banda de codornices que cayó sobre el campamento, las cogieron y ya tuvieron carne. Es que no tenemos agua, ahí viene el episodio, bueno, había algunas fuentes, pero había zonas donde no había fuentes. Y entonces viene el episodio de que le pidió a Moisés que golpeara una piedra con fuerza, aquella se abriría y saldría un manantial. Tuvo que hacerlo 2 veces, porque la primera Moisés dudó, voy a darle con la piedra, y entonces Dios le castigó diciendo, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Llevarás el pueblo hasta allí, pero no vas a entrar. Y a la segunda se abrió la piedra y salió el manantial. Todo eso en esos 3 meses. O sea que unas cuantas cosas pasaron. Llegaron al Sinaí. Y Dios le dijo a Moisés, sube al monte, que quiero hablar contigo. Subió Moisés y bajó la nube. La nube, desde entonces, para los israelitas era signo de la presencia de Dios. Moisés hablaba con Dios siempre dentro de la nube. De hecho, después, ya cuando ya estaban con el arca de la alianza y con todo,
pues bajaba la nube y consideraban, tenemos que acampar. Y cuando se levantaba la nube, señal de que Dios quiere que sigamos avanzando, y volvían a avanzar. Pero siempre se marcaba por la nube. Y seguía así con los judíos. De hecho, el monte de la Transfiguración, cuando estaban ahí arriba, bajó la nube y se asustaron los 3 apóstoles al ver la nube, porque además oyeron la voz de Dios. O sea, la nube significaba esa presencia de Dios. Bien, ¿qué hizo Dios? Darle las tablas de Moisés, las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Pero, como siempre, Dios tarda. 35 días estuvo arriba del monte Moisés. Y la impaciencia de Israel llevó a que, a la altura ya del día 20 o 30, dijeron, de ese Moisés ya no sabemos qué ha pasado. Entonces le dijeron a Aarón, que era el lugarteniente de Moisés, haznos un Dios. Y hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Así de simple. Oye, no penséis, si debe ser nosotros no nos pasaría. Nos pasa, o sea, sabemos quién es Dios, todo lo que ha hecho por nosotros y no sé qué, y luego de repente adoramos las rebajas, o que tú a saber qué adoramos. Y dejamos a Dios a un lado porque, yo qué sé. Total, cuando bajó Moisés del calentón que cogió las tablas, las tiró y se rompieron las tablas. Les castigó. Hizo que molieran el dichoso becerro de oro y lo echó en la sopa de todos. Dice, ahora os lo coméis. Y se lo comieron. Y volvió otra vez Moisés arriba a decirle a Dios, oye, mira lo que ha pasado con este pueblo. Y Dios fue bueno y le dio de nuevo las tablas de la ley y ya las bajó. Además le dio una indicación de dónde guardar las tablas y de qué hacer. Quiso que se hiciera una tienda especial donde se guardaran las tablas. Y las tablas se iban a hacer en el Arca de la Alianza, es donde se iban a guardar. Luego también detalló, esto es una reconstrucción. Le dio las medidas y todo. Le dio las medidas, todo, pero de todas maneras, si buscas en internet, te encuentras varios modelos de Arca de la Alianza, porque como no la conservamos, aunque está por ahí Indiana Jones diciendo que la encontró, pero no la conservamos, se perdió por lo de Babilonia. Y lo que piensa todo el mundo es que como estaba recubierta de oro y demás, arramplaron con todo y se acabó el arca. Entonces tenía esos banales para poder llevar la obra. Las tablas, no, tampoco aparecieron, pero dentro metieron las tablas de la ley, metieron un poquito de maná, y luego cuando murió Aarón también por lo del becerro, fue castigado por Dios para no entrar en la tierra prometida, murió incluso antes, metieron dentro la vara de Aarón, que había hecho varios milagros, ahí quedó. Es lo que tenía que sepamos el arca. Luego detalló una lámpara especial que le llamaron menorá. Os encontraréis allí muchos menorá, te puedes traer una de recuerdo. Siempre tienen 7 brazos. Estos 7 están a la misma altura, pero muchas veces están a distinta altura, como formando una pirámide. La idea es, el primer día de la semana enciende una vela, el segundo día la segunda, la tercera, la cuarta, y el sábado están encendidas las 7. El sábado por la noche se sopla y a la mañana siguiente se vuelve a empezar. Entonces con eso van rezando. Bien. ¿Y qué son las tribus de Israel? Los 12 hijos de Jacob, de Israel, conforman las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos es una tribu. Efectivamente es el origen de las 12 tribus. Total, que llegaron hasta arriba de todo, donde pone Monte Nebo, y a la izquierda está Jericó. Por ahí es por donde iban a entrar, cruzando, o sea, van por la orilla derecha del Jordán, y al llegar al Monte Nebo, por ahí van a cruzar para entrar en la tierra prometida. La ciudad que está más cercana, Jericó. Pero ahí volvió a olvidárseles que es Dios el que les iba a entregar la tierra. Pensaron que ellos la tenían que conquistar. Entonces se plantaron allí, calcula que habían pasado 6 meses desde que habían salido de Egipto, se plantaron allí y mandaron observadores a ver cómo está la cosa. Entonces se encontraron con que, bueno, había hasta, no solo los cananeos, estaban hasta 7 tribus más, 8 tribus distintas por ahí repartidas. Y en general tipos bastante más altos que ellos. Y cuando tienes miedo, todavía los haces más. Volvieron diciendo, es un país de gigantes que se come a la gente. Entonces Dios les dijo, estáis confiando en vuestras fuerzas y no en mí, castigaos. Y el castigo fue los 40 años dando vueltas por el desierto. Entonces por eso ahí están puestos posibles recorridos, pero da igual, en 40 años no debieron dejar sin patear nada de la zona. El país de gigantes.
Llegaron después, a los 40 años, con Moisés todavía en la cabeza. Ahí Moisés le pidió a Dios que subiera al monte Nebo, que está justo enfrente de Jericó, pero es un mirador a toda la tierra prometida. Y le dijo Dios, vas a verla, pero como te he prometido no vas a entrar. Y quedó allí falleció Moisés, y allí se quedó Moisés. Entonces estos cruzaron. Por cierto, el miedo era mutuo, o sea, los judíos le tenían miedo a los de Jericó, pero los de Jericó también le tenían miedo. Dice, estos a ver, porque cuentan cada historia de ellos, claro. Entonces se metieron dentro de la ciudad, amurallada, y ahí se quedaron, viendo a ver qué pasaba. Y entonces la historia la conocéis. Dios les pidió que durante 7 días, en silencio, con el arca de la alianza, dieran vuelta a toda la ciudad por fuera. Bueno, lo leo. Jericó estaba completamente cerrada a causa de los israelitas. Nadie se atrevía a entrar ni a salir. El Señor dijo a Josué es el que sucedió a Moisés, mira, pongo en tus manos Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Que todos los combatientes rodeen la ciudad dándole una vuelta. Así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El día 7º, ahí viene el diafragma, dad la vuelta a la ciudad 7 veces. Y que los sacerdotes hagan sonar las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido de la trompeta, que todo el pueblo dé un gran alarido. La muralla de la ciudad se desplomará sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga delante. Y esto es lo que sucedió. Y conquistaron Jericó. Por cierto, siempre allí llegas y dices, pues no quedan rastros de la muralla de Jericó. Y es verdad. ¿Por qué? Porque lo de Jericó fue más o menos en el año 1200 a.C. Todavía Jericó después lo reconstruyeron, más o menos hasta el año 600 en que lo abandonaron. Jericó fue atacada 1000 veces. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, puede tener 8000 años o más. Entonces, al año 600 no se sabe si por un terremoto o por otra guerra más decidieron cambiarla de sitio y buscar un sitio que mejor defendible. Ahí pegadito, no es que sea muy lejos. Entonces, ¿dónde está la muralla de Jericó? Corchones en la nueva. Sí, aquí tenemos piedras, ¿para qué vamos a buscar más? De hecho, de la Jericó más antigua, lo único que se salvó es una torre del siglo 8 o 9 8000 antes de Cristo, que ya para aquella época estaba enterrada y no sabían que debajo había piedra. Pero ahora, buscando la muralla, han escarbado tanto que la han encontrado. Y es lo que ves, dice, esto es lo más antiguo de Jericó, y es verdad, y lo único que se conserva porque lo demás se lo lleva. Todavía en la segunda Jericó todavía le volvió a pasar lo mismo con un terremoto, ya en la época cristiana, siglo 6, 7, y construyeron la ciudad también al lado, que es la actual. O sea que ha habido Jericó, ha habido 3. La del Señor, la que conoció el Señor, era la segunda. La primera, en el año siglo 6 antes de Cristo, se abandonó, se construyó la segunda, que es la que visitó el Señor, y bueno, y ahora la que está vigente es la tercera. El resto está en las ruinas. Bien, a partir de ahí a conquistar. Pero pasaba lo de siempre, o sea, igual que los 30 días, ya le fueron 35 días de Moisés arriba, ya le parecieron demasiados, de vez en cuando ellos abandonaban y perdían, y ganaban. Tardaron 200 años en terminar de conquistar toda la tierra de Israel, que la terminó de conquistar David. La última ciudad conquistada fue Jerusalén, que se me cansa. La última ciudad conquistada fue Jerusalén. Y ahí entonces salió, la última batalla salió de un sitio con nombre árabe no, porque los árabes todavía no estaban, con nombre cananeo entonces, pero que actualmente está muy localizada, se llama Abu Gos actualmente. Abu Gos, allí tenían el Arca de la Alianza, una colina que había en Abu Gos que se veía Jerusalén. Desde ahí conquistaron Jerusalén, cuando ya estaba conquistada hicieron un traslado solemne desde ese lugar, desde esa colina, hasta Jerusalén. En esa colina actualmente hay un monasterio de unas monjas que la llaman la Virgen del Arca. Como la Virgen tiene también el título de Arca de la Alianza en las letanías, pues la han dedicado a la Virgen del Arca. Ese lugar, que queda ahí, el lugar de donde salió para llevar a Jerusalén. David construyó algo en la parte de arriba de ese monte Sión, pero sobre todo construyó una ladera. Entonces esa zona es la que se llama habitualmente Ciudad de David. Ciudad de David hay 2, Belén, porque fue el lugar donde nació David, y Jerusalén, porque es la ciudad donde al final se instaló. Y le pidió a Dios permiso para construir el templo,
porque ya al llegar a Jerusalén empezaron a construir casas, hasta entonces vivían en tiendas. Entonces empezaron a construir casas y David le decía a Dios, oye, estamos todos viviendo en casa y el arca de la alianza la tenemos en una tienda. ¿No será el momento de construir un lugar, una casa para ti? Y Dios le dijo, no, será tu hijo Salomón el que lo haga, que lo hizo en el monte Moria. Esta es la imagen del primer templo, el que construyó Salomón. No se conserva nada, esto está según la visión del profeta Ezequiel, que describió el templo, y ahí se dibujó un poco cómo era. Entonces este templo duró hasta el siglo V. En el siglo V, bueno, ahí está la distribución, que una vez que tenían todo el territorio, cómo se distribuyeron las 12 tribus, que no tiene tampoco más interés, ¿no? Ahí ya se ve Jerusalén, Belén está muy cerca, como veis, un poco al suroeste, y bueno, ahí está cada uno de ellos, donde está. Ocupaban también al este del Jordán, o sea que todo eso era el territorio de Israel, tanto al oeste como al este de... Son las 8, yo sigo aquí. Dios mío. Al este está todo, ¿no? Entonces todo eso era el territorio. Ahí está la historia de los samaritanos, esto viene del siglo V, la cuento brevemente, voy a ser las 8. Judíos eran todos, cada uno de su tribu. En el año 580 más o menos llegaron Nabucodonosor, los babilonios, conquistaron todo, destruyeron el templo y se llevaron a la gente a Babilonia. Pero dejaron algunos judíos, tanto en todas las zonas quedaron algunos judíos. 70 años después, por lo que duró el destierro en Babilonia, los persas conquistaron a los babilonios. Y los persas fueron buenos con los judíos y dijeron, os dejo volver y os dejo reconstruir el templo. Y al volver los judíos desterrados se encontraron con que en la zona que no era de Samaria o Samaria se dice de las dos maneras, los judíos se habían casado solo con judíos. No, allí había más gente, porque los babilonios mismos habían puesto gente y había otra gente, más gente, gente mezclada, pero judíos se habían casado solo con judíos. Ningún problema. Pero en la zona de Samaria dijeron, oye, aquí hay que ser gente abierta. Y se casaron también con gente no judía. Y entonces cuando volvieron los de Babilonia, que en Babilonia habían sido muy estrictos, los judíos solo se habían casado con judíos, cuando volvieron de Babilonia, a los samaritanos ya les miraron mal. Vosotros sois impuros, porque os habéis unido con otra gente. Entonces, para reconstruir el templo de Jerusalén, pidieron ayuda a todo el mundo. Todo el mundo que quisiera podía ir de voluntario a ayudar a construir el templo. Iban una semana, iban un mes, iban lo que sea, y hacían de mano de obra. Pero los samaritanos dijeron, vosotros ni os acerquéis, porque si no el templo quedaría impuro. Ahí está el tema de por qué ellos no podían ir al templo, los samaritanos. Y siguieron entonces adorando a Dios en su monte Garizim. Entonces, ese es el origen. 500 años después, o sea, imagínate que en el año 1500 hubiéramos estado enfadados con los portugueses y ahora mismo siguiéramos sin hablarnos con los portugueses, porque hace 500 años pasó lo que pasó. Pues cuando llegó Jesús todavía seguían enfadados y bien enfadados con los samaritanos. Curiosa la historia de samaritanos, porque antes hemos enseñado la zona de Palestina. ¿Cuántos samaritanos hay ahí? Son árabes. ¿Cuántos samaritanos hay ahora mismo en Palestina? 400. Y otros 400 en Tel Aviv. Eso es lo que queda de los samaritanos. ¿Por qué? Porque luego hicieron al revés, empezaron a casarse solo entre ellos. Y como estaban achuchados por todo el mundo, fueron a menos, fueron incluso contrayendo enfermedades porque se casaban parientes cercanos, y ahora mismo quedan 800 samaritanos. Ya no está, la zona a la derecha de Jerusalén es Palestina, no es Samaria, porque no hay samaritanos. Ahora ya han decidido abrirse porque han dicho que si no desaparecemos del todo y ya se están casando con los samaritanos. Esto es para que veamos también la historia de las vueltas que da y las manías. No, ese no le trates porque no sé qué. Sí, no le trates. Vale. Solo cuento alguna historia más de ese tiempo y ya está. Es el segundo templo que construyeron en el año 500. Me retrotraigo al siglo IX. Elías. Ya he dicho que muchas veces los judíos abandonaban a Dios y se ponían a adorar a otros dioses. En general, otros dioses, el nombre es Baales. O sea, Baal es un nombre, pero muchas veces es un nombre genérico de los dioses paganos. Pues hubo un momento donde el único sacerdote que adoraba
llegaba al verdadero Dios era Elías. Todos los demás, como 400, adoraban a Baal. Y entonces Dios le sugirió a Elías, haz esto. O sea, todo lo que hizo Elías fue porque Dios se lo dijo. Les propuso una cosa, dice, vamos a aclararnos de una vez, porque estamos cojeando de dos pies. ¿Queréis adorar a Dios? ¿Queréis adorar a Baal? Vamos a aclarar a ver quién es el verdadero Dios. Entonces les propuso una idea, vamos a hacer dos altares, vosotros hacéis un altar a vuestro Dios, ponéis vuestra ofrenda, pero no ponéis fuego. Yo hago un altar a mi Dios, pongo mi ofrenda y no pongo fuego. Entonces, vosotros que sois más, empezáis primero a invocar a vuestro Dios para que haga bajar fuego sobre vuestra ofrenda. Y yo haré lo mismo con mi Dios. Y el Dios que responda ese es el auténtico. Y a todo el mundo le pareció genial. Entonces, genial, vamos, el espectáculo estaba hecho. Y entonces ya les puso desde por la mañana, les dijo, bueno, vosotros empezáis. Y empezaron a invocar a Dios, y Dios no respondía. Gritar más, puede que Elías les tomara, pero gritar más, igual está dormido, igual está ausente, es que hay que esperar. Además estos se flagelaban, se cortaban con cuchillos, de todo, y nada. Y entonces llegó la hora vespertina, que era la hora en que los judíos hacían el sacrificio, y entonces Elías dijo, bueno, pues ahora me toca a mí, puso bien las piedras, puso la ofrenda, y dijo, echar agua. Y echaron agua por todo. Volver a echar agua. Dejaron aquello todo inundado de agua. Y entonces ya dice, Dios mío, tú sabes que esto lo he hecho porque tú me lo has pedido, demuéstranos que eres Dios. Y vino un rayo del cielo que se comió la víctima, las piedras, el agua y todo. Y ya quedó claro. Y como eran en aquella época, Elías dijo, cogerlos a todos, los sacerdotes de Baal, y pasarlos a todos a cuchillo, que no quede ni uno. Y se los cargaron a todos. Bien, eso es una de las historias de Elías. La otra historia de Elías, que es la que tiene que ver con el Monte Carmelo, porque esto fue un poco en la falda del Monte Carmelo, es la sequía. Hubo una sequía de 3 años. Y le pidieron a Elías, que vivía en una gruta. Allí en grutas hay muchísimas, pero no son como aquí. Tú aquí entras en una gruta y puede tener 200 metros de largo, ¿no? Allí son agujeros en la roca, 4 o 5 metros de profundidad y más o menos eso mismo de alto. Pero hay muchas. Entonces, él vivía en una de esas grutas con un criadito y por la zona se le habían añadido otra gente, en plan anacoreta, que hacían lo mismo. Cada uno vivía en una gruta. Y entonces él vivía en la gruta y le dijeron que había que rezar para que pasara la sequía y entonces él se puso a rezar y mandaba al criadito fuera. Dime qué ves. Todo azul. Bueno, seguía rezando Elías. Dime qué ves. Hay una nubecita pequeña ya, perdida en el horizonte. Dice, pues vete sacando el paraguas que va a llover. Y efectivamente en 5 minutos se cubrió todo el cielo y llovió. Entonces ese es el milagro de Elías. Y esa nubecita blanca en el siglo VI-VII, o sea, mucho después, pues esto es del 9 a.C., el siglo VI-VII, un monje, ya no me acuerdo el nombre, pues un nombre raro, no Alberto, no me acuerdo, da igual, lo asoció a la Virgen. Dice, la Virgen, esa nubecita era la esperanza, esa es la Virgen. Y entonces empezó a acudir a la Virgen a través de esa nubecita, que luego ya empezó a pensar, bueno, más que la nubecita vamos a pensar en las estrellas, que son las que nos guían. Y ahí empezó la devoción a María, estrella del mar, estrella de los mares. Entonces empezó en ese siglo. En el siglo XII hubo una serie de gente que dijeron, nosotros queremos vivir como Elías. Y el mejor sitio para vivir como Elías es el Monte Carmelo. Y se fueron al Monte Carmelo a hacer lo mismo, uno en cada gruta, y tomaron como patrona a la Virgen de Estrella del Mar, que luego se transformó en la Virgen del Carmen por el escapulario, pero el escapulario es posterior, ya os lo cuento otro día porque ya son los 8 del cambio. Entonces para los carmelitas es Estrella del Mar y Virgen del Carmen, es la misma, bueno, la misma, claro, la Virgen no va a ser otra, no va a ser distinta, ¿no? Pero ¿qué es eso? Entonces, y se instalaron en el Monte Carmelo por Elías, por eso nuestro interés en ir al Monte Carmelo y estar en la gruta de Elías, que es donde se ha construido la iglesia. Bien. Los impuros, tal. Bueno, a partir del siglo V, aunque volvieron, no pararon de pelearse con medio mundo. De hecho, la estirpe sacerdotal desapareció. Los sacerdotes que había en la época de Jesús habían surgido ya del siglo I, siglo II a.C. y habían sido nombrados por el rey de turno. No tenían ya propiamente estirpe sacerdotal.
eso hay que saberlo. De hecho, se llegó a una cosa muy aberrante en el año 198 a.C., los Seleucidas, que era un general de Alejandro Magno, pero que era muy bruto, profanó el templo. O sea, entró en el templo y lo dedicó a Zeus. Eso se llamó la abominación de la desolación, que aparece en el Nuevo Testamento y dice, ¿esto de qué va? Pues consiste en que cogerse el templo de Dios y dedicarlo a Zeus, en este caso. Luego lo tuvieron que purificar los hermanos macabeos, que conocemos la historia. Bien, en el año 63 a.C. entraron los romanos y conquistaron todo. Y pusieron como rey ya más adelante a Herodes I el Grande. Y todo eso era el territorio de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el Herodes de la matanza de Belén. Es un tipo que le dio por muchas obras muy, muy grandes. Fue el que mejoró el templo y lo hizo a lo grande, el templo de Jerusalén. Hizo muchas fortalezas, la de Maqueronte, la de Masada. Masada están por ahí, por el Mar Muerto, bastante abajo. La de Maqueronte está pues, cerca de donde pone ahí Filadelfia, pues por ahí estaba la de Maqueronte. Hizo construir en el mar, que aquí no aparece, una ciudad llamada Cesarea Marítima porque estaba al lado del mar, que los romanos la convirtieron en la capital, porque ellos preferían tener la capital en un lugar con puerto, y entonces no querían Jerusalén como capital. Queda, bueno, ya lo enseñaré después. Y otra ciudad cerca de Nazaret, que se llamaba Séforis. Bueno, esto es una maqueta de Jerusalén en el siglo I, una maqueta inmensa, basta ver el tipo ahí que está mirando para que nos demos cuenta, está hecha al aire libre. De inicio la hizo un tipo para un hotel, para el hall de un hotel, pero luego ese hotel lo iban a derruir porque estaba viejo y entonces dijeron, no, esto hay que trasladarlo y conservarlo. Y lo trasladaron al Museo de Jerusalén y está allí al aire libre. Se puede dar la vuelta completa a la maqueta y te sitúas. Ese es el templo que hizo Salomón. Entonces eso es tremendo. Ahí caben más de 20 campos de fútbol, para hacernos una idea del tamaño, en la explanada grande. Entonces, bueno, eso es, ya está. O sea, hizo muchas obras Herodes, pero al mismo tiempo era muy salvaje. Mató a alguno de sus hijos en cuanto tenía manía persecutoria. Cuando pensaba que alguien le quería quitar el trono, se lo quitaba en medio. Véase por qué la matanza de los niños de Belén. Bien, entonces ya con esto es un poco cómo estaba dividida en la época de Jesús las zonas. La zona de Judea, la zona de Perea, la zona de Decápolis, etc. Ahora sí aparece ahí Cesarea, la zona de Samaria, que llegaba hasta el mar. Entonces ahí está Cesarea Marítima, aparece ahí. La zona norte de Galilea, donde tienes muchas cosas. Decápolis es porque tenía 10 ciudades. Ahí aparecen Gadara y Gerasa, pero había otras 10 ciudades más. Entonces, bueno, cuando aquí están, son mapas distintos, pero yo creo que ya no me voy a ir a más. Ahí, como se ve, las dos manchas azules son el Mar Muerto y el Mar de Galilea. En el Mar de Galilea sí que hay peces, sí que hay vida, en el Mar Muerto no, porque tiene una proporción de sales que bueno, es que no puedes ni nadar, flotas, te subes ahí. Bien, a mí ahí se ve Maqueronte, ahí se ve Maqueronte pegadito al Mar Muerto, al lado del Mar Muerto, al este. Entonces hago un rápido recorrido. ¡Ay, qué lío! Esto es lo que vamos a hacer. Nosotros salimos del aeropuerto, que es este puntito de aquí. Y ese día nos vamos directamente a Haifa. Me gustaría pasar por Cesarea Marítima, pero cierran a las 4, es imposible. Y intenté reajustar el plan para ver si otro día podíamos ir, pero no, es que nos pilla muy lejos, no hay manera de ir a Cesarea Marítima. Os enseñaré alguna foto, pero no más. Nos vamos a Haifa, al Monte Carmelo. Del Monte Carmelo, ya directamente el mismo día, nos vamos a Belén, perdón, a Nazaret. A Nazaret, lo tienes ahí, lo que tengo que manejar es el ratón. Nazaret está aquí, ahora donde pongo, que es donde vamos a dormir. Entonces, en Nazaret lo tomaremos como punto base para todo lo que vamos a hacer los días siguientes, que son lunes y martes. Dormimos en Nazaret y al día siguiente nos vamos el lunes. O sea, el domingo, Haifa, Monte Carmelo, dormimos en Nazaret. El lunes, Caná, lo tenemos ahí un poco más arriba. Caná de Galilea, ahí viene la renovación de las promesas del matrimonio, pero no sé yo si tenemos matrimonio. Sí, tenemos uno. Tenemos uno, pues ese uno, sí. Ese día vivan los novios, lo haremos. El matrimonio cambia. Bien. Y luego
volveremos y solaremos por la mañana temprano para luego volver a Nazaret y ver Nazaret con calma. Entonces veremos la Basílica de la Anunciación, o sea, la Casa de la Virgen, la Iglesia de San José, la Fuente de la Virgen, donde la Virgen iba a buscar agua, y el Monte Tabor. Por la tarde subiremos al Monte Tabor. Todo eso está por ahí, en esa zona. El Monte Tabor está ahí también señalizado. Entonces, todo eso el lunes. El martes nos vamos a esta zona más a la derecha, la del lago, y ahí vamos a visitar el Monte de las Bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña, Tajba, uno de los lugares donde el Señor hizo multiplicación de los panes y de los peces, la Capilla del Primado, donde le preguntó Simón, ¿me amas? Y le dio el primado. Cafarnaúm tenemos la sinagoga y la casa de Pedro, dos lugares importantísimos, y luego el lago, con travesía en el lago. Y por la tarde, Magdala. El año pasado lo de Magdala no salió bien. ¿Por qué? Porque eran las 4 de la tarde y hacía un calor tremendo. Y Magdala, sobre todo, son excavaciones al sol. Y la gente ya se me sentó y dije, me voy, ¿dónde está el autobús? Entonces, este año lo vamos a plantear. Yo quería cambiar Magdala por Cesarea, pero es que no hay manera, no encaja. Entonces vamos a ir a Magdala, pero vamos a ir primero, que si está nublado, hacemos el recorrido por las excavaciones. Si no está nublado y hace sol, solo por la zona de excavaciones que tiene techo. Y luego ya vemos un poquito aquello y ya está. O sea, vamos a poner como tema la supervivencia de los peregrinos. Que no pase como el año pasado. Entonces eso Magdala, en lugar de Santa María Magdalena. Como veis, todos lugares emocionantes, ¿no? O sea, aquí no hay lugares secundarios. El miércoles bajamos por todo el Jordán para llegar a Jericó, ahí abajo. El año pasado, el guía me dice, es que el miércoles habéis juntado lo de 2 días en uno. Y yo ya lo sé, pero es que si no lo junto en uno, quito un día a Jerusalén, porque donde pones un día quitas otro. Entonces prefiero más levantarme. El año pasado nos levantamos a las 5 ese día, para poder llegar a todo lo que queríamos ver. Este año, como está el dichoso teleférico, no son 2 días en uno, son 2 días y medio en uno. Entonces no sé qué va a pasar el miércoles. Prefiero no pensar. Vale más que no mire para nadie, ¿verdad? Exacto. Pero vamos, es que vamos a ver Jericó, ya hemos hablado de Jericó, vamos a subir al monte que se llama así, Monte de la Cuarentena, los 40 días del Señor, vamos a visitar, o no, porque ya como vayamos de tiempo lo vemos, ese primer Jericó, la torre, lo que queda. Luego iremos al río, al Jordán, al sitio del bautismo del Señor, donde bautizaba Juan, donde se bautizó Jesús. Después llegaremos al Mar Muerto, ahí hay que bañarse. Y luego ya subiremos a Belén, al campo de los pastores, donde los pastores recibieron el anuncio del ángel, y luego a la ciudad de Belén, donde tienes la Ruta de Belén. Si nos da tiempo, iremos a la Ruta de la Leche, que ya os contaré de qué va. Pero bueno, y la iglesia de Santa Catalina y las rutas que hay por ahí, la Ruta de San José y de San Jerónimo. Todo eso ese día. El jueves Jerusalén, y a partir del jueves Jerusalén. Entonces Jerusalén el jueves es la piscina de Bethesda, donde curó al enfermo que llevaba 38 años enfermo. La iglesia de Santa Ana, esto es para que luego hablen de que los machismos. La iglesia de Santa Ana está construida donde la tradición dice que vivieron Joaquín y Ana, los padres de la Virgen. Pero no se llama iglesia de Joaquín y Ana, se llama iglesia de Santa Ana. ¿Pobre San Joaquín? Esto no puede ser, es que es así, pero luego los malos somos nosotros siempre. Luego iremos a la fortaleza Antonia, allí tuvo lugar el juicio, la flagelación, la coronación de espinas, la condena. Haremos el Vía Crucis, llegaremos al Calvario, pasaremos al Santo Sepulcro. Todo eso por la mañana. Y luego por la tarde haremos el camino habitual de Jesús, era desde Betania hasta Jerusalén. Pero como Betania queda en el lado palestino y Jerusalén en el otro, por medio está el muro, no podemos pasar. Entonces lo haremos desde mitad de camino, que es Betfagé, que es el lugar donde el Señor cogió el borrico el día del Domingo de Ramos. Entonces haremos ese recorrido. Entonces a partir de ahí ya iremos viendo todo el Monte de los Olivos. Es decir, la ascensión, que está arriba del todo, luego bajamos por la Basílica del Paces Norter, la Basílica del Dominus Flevit, donde lloró el Señor sobre Jerusalén, Getsemaní, el Huerto de los Olivos, la Gruta del Pendimiento, la tumba de María. Todo esto el jueves.
El viernes por la mañana nos iremos a Incarín, el lugar de Isabel y Zacarías, el lugar de la visitación. Esa mañana va a ser más tranquila, porque vamos a llegar a Incarín, vamos a poder decir, bueno, la misa la vamos a decir todos los días, claro, y además en sitios señalados. Jerusalén yo creo que va a ser Santo Sepulcro, aunque haya por ahí otras teorías y otras cosas. No quiero dejar la misa por la tarde. ¿Tiene que ser en Getsemaní? No, porque eso es por la tarde, mejor por la mañana. Entonces, tenemos siempre pequeñas peleas, pero eso da igual. En todo caso, en un sitio... No, si en Getsemaní vamos a estar y en otro lado también, pero bueno, no es lo mismo. A Incarín, y luego iremos al Museo de Israel para ver esta maqueta, para ver los pergaminos del Mar Muerto, para ver alguna cosa más, y por la tarde iremos a Emaús y a Saxo. Visitaremos Saxo, a Bogos, el pueblo donde está la Virgen del Arca. El sábado nos queda el Monte Sión, que es como terminan llamando a la zona donde está el cenáculo, la Basílica de la Dormición, es el lugar donde murió la Virgen, pero que se llama Dormición, se considera una muerte suave, hubo dudas si se durmió o se murió, pero vamos, en general. Y luego iremos a San Pedro en Galicanto, es decir, el lugar donde la casa de Caifás, donde esa noche tuvo lugar el proceso. Luego iremos al Muro de las Lamentaciones, donde está prohibido hacer fotos porque va a ser sábado otra vez. Los sábados no se puede hacer fotos. Bueno, pero... Bueno, se pueden hacer fotos discretas, no fotos modelo esperada. Ponemos ahí, eso no. Oye, llamó la atención y tuvo suerte que no le quitaron la cámara. Y tarde de compras. Con posible visita a San Alexander, a la puerta judía. El domingo es cuando quiero, a primera hora, que madruguemos, aunque sea el último día, estemos cansados, para poder ir a la explanada del templo, a la explanada de las mezquitas, que es como se llama ahora. Solo podemos ir el domingo, porque viernes y sábado está cerrado. Entonces en Jerusalén estamos viernes, sábado y domingo a primera hora. Entonces el único momento para poder ir a la explanada es el domingo. Tengo que convencer a Rayay, porque yo le dije de ir el sábado y no me contestó. Y luego ya miré y dije, pero si es que el sábado está cerrado. Entonces no se puede ir el sábado. Y luego de ahí nos vamos a ir a Jaffa o Jofe, que está ya aquí en el mar. Es un puerto muy antiguo, tiene más de 3000 años. Es el puerto donde se fue directamente Jonás a salir corriendo, porque no quería ir a Nínive. Nínive queda muy al norte, a ver, por ahí no aparece Nínive. Nínive queda al noreste, queda un poco más a la derecha. Pues desde ahí se fue hasta Jaffa, se subió al primer barco y ahí vino todo el episodio de la ballena y todo lo demás. También han pasado más cosas en Jaffa, lo veremos, ¿no? Y de ahí al aeropuerto, y nos volvemos. Entonces la ventaja de coger el avión de la mañana es que por la tarde vamos a intentar, porque no tengo seguridad, ir a Monte Carmelo. Y la ventaja de volver en el vuelo de la tarde es que por la mañana vamos a poder ir a la explanada de las mezquitas y a Jaffa. Entonces, ese es el asunto de por qué los vuelos. ¿Qué pasa? Que el vuelo es mucho más incómodo, porque tienes que irte y antes a Madrid o hacer lo que hacemos los valientes, que es irnos en el alza de la noche. Podéis hacer lo que os dé la gana. Bien, y esto es la foto del grupo del año pasado, delante del Santo Sepulcro, nosotros solos. Qué suerte. Sí. Ya olvídate, ya está uno en mayo y ya le he preguntado cómo estaba la cosa y me dijo que él no entró en el Santo Sepulcro de las colas que había. A nosotros nos protege mucho la providencia, porque en Belén, llegamos a la ruta de Belén y entramos de una y estábamos nosotros solos. Entonces, bueno, ya podéis rezar para que eso pase, pero si no, pues hacernos a la idea de que tendremos que hacer cola. Y ya está, no tiene más, ¿no? Este es el grupo y ya está. Una última cosa y termino. Madre además la foto es testigo de que dice toda la vida, que siempre dice la verdad, pero además una imagen vale más que 1000 palabras, porque se ve que no hay nadie. Sí, estábamos allí. La gente, hay veces que te dice, ya, te llevan allí, te dicen, este es el lugar de la Anunciación. Dice, vete tú a saber. Párate. Si hay un sitio donde se han excavado las cosas, es Tierra Santa. Entonces, tenemos total seguridad de los sitios que vamos a visitar. Entonces, está clarísimo. Solo hay dudas en 2 sitios. Caná, porque hay 2 posibles Canás, y Emaús, porque hay 3 posibles Emaús. Y ahí yo discrepo del guía, porque yo de Caná digo, este es el auténtico, y él dice que el auténtico es el otro.
Y en Emmaús también, yo digo uno y él dice otro. Pero bueno, ya lo hablaremos. Pero vamos, o sea, es que es ahí, o sea, el lago, bueno, pues no sé si el Señor paseó por este lado del agua o 20 metros más allá, no lo sé. El monte de las bienaventuranzas tampoco, pues ahí predicó Jesús, pero qué baldosa, no, eso no. Pero claro, la casa de Pedro en Cafarnaúm, esta es la casa de Pedro, punto, no hay más. Esta es la sinagoga de Cafarnaúm, esta es la ruta de Belén, eso está totalmente claro. Es que dice en Emmaús que no encontraron. Ya te contaré, los 3 Emmaús, bueno, 4 si quieres, en este siglo de repente unos locos dijeron, hemos encontrado Emmaús y pusieron otro sitio, pero ya no mira nadie para ellos, porque dice, ¿de qué vais? No es que encontrara o no encontrara, es un problema de tradiciones, de distancias, de lo que sea. Son 60 estadios, son 11 kilómetros, pero hay manuscritos antiguos que dicen 260 estadios, que son 30, y claro que sale otro sitio. Bueno, ya lo hablaremos. Yo me quedo aquí, yo ya creo que no soy capaz de abreviar. ¿Qué vamos a hacer? Ay, que nos ¿Cómo me corto? Si llevo 1 hora y 20 hablando. Una persona muy